Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a estas lunas de cuarentena, ¿sí? Qué raro y qué difícil es pasar tanto tiempo tratando de juntarse y solamente poder hacerlo de manera virtual. Bueno, hoy de a poquito estamos tratando de recuperar cierta normalidad. De normalidad vamos a hablar de estos tiempos virtuales, del rol de la comunicación y en este primer programa de cuarentena, un hombre que está haciendo ya hace unos cuantos programas de los suyos, está preguntándole a la gente sobre la cuarentena, pero lo está haciendo con cierta distancia. Por ahora mantenemos la distancia con el señor Eduardo Pepe Ledesma. Pepe, un gusto, gracias. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien. Gracias por el tiempo. ¿Cómo te estuvo tratando esta etapa? ¿A vos, a los tuyos? Bien, digamos, supongo que a todos nos afecta el cambio abrupto, digamos, ¿no? de la situación de vida, laboral, vincular, porque una de las cosas que más extraña a uno, me parece, es la relación con la familia, con los amigos, el tener por ahí un espacio para comer algo, para compartir algo, para tomar algo, para salir, ¿no? O sea, entonces el aislamiento social genera en ese punto, me parece, afecta a todos por igual. Después, sí, déjame decir que bueno, no es la misma cuarentena para todo el mundo, lamentablemente. Nosotros tenemos un tipo de cuarentena, seguramente vos tenés otra y la gente tiene otra. Y hay mucha gente que la está pasando mal, porque bueno, la cuarentena, este aislamiento, este parate del país de estos 2 meses ya, entre otras cosas lo que hizo fue magnificar las cosas que estaban mal, ¿no? Las brechas que estaban se intensificaron, la gente que no tenía, digamos, que tenía dificultades para su sobrevida, hoy tiene muchas más dificultades, la gente pobre hoy es más pobre, y la gente que tenía problemas hoy tiene mucho más problemas, y esto es un asunto que hay que transitar y ver cómo poder volver, ya que decías vos, a la normalidad, volver a una nueva normalidad. Eso es lo que dicen todos, y yo creo firmemente en eso, que de acá se vuelve a otro estilo de normalidad. ¿A qué te referís vos con la nueva normalidad? ¿Cómo ves vos que será esa, a partir de este escenario que está planteado? ¿Qué cosas van a cambiar? Lo que ya cambió, digamos. Básicamente hay una nueva forma de trabajar, hay una nueva forma de vincularse, hay una nueva forma de salir. El distanciamiento social va a ser es una cosa que vino para quedarse. Es decir, podemos tener un contacto, sí, pero guardando ciertas normas de bioseguridad. Tal vez no vamos a poder compartir el mate, o si lo compartimos vamos a tener cierta duda, digamos, esas cuestiones que son culturalmente muy arraigadas y que hacen que nosotros, bueno, tengamos que revisar todas esas cuestiones. Y después las cuestiones vinculares, es decir, que también lo positivo que deja por ahí la cuarentena, o que dejó el aislamiento, es que nos relacionamos con la gente a través de la tecnología. Eso hizo que mucha gente se pueda vincular, incluso con gente que está más lejos y que no se vinculaba antes, pero también gente que dejó de vincularse, gente que trastocó sus prioridades, porque eso es lo que tiene también una pandemia, ¿no? El contacto con la posibilidad de la muerte, es decir, hace que todo sea más esencial. Ahora, y la gente que está cerca tuyo es la gente esencial. Pero pregunto, ¿lo nuevo no es lo viejo? ¿Lo que en algún momento abandonamos? Mira, a mí siempre se me viene la imagen de... Pongo un solo ejemplo de esto que ya es moneda corriente, ¿no? El lavado de manos. Sí. Y a mí se me viene, cada vez que me voy y me lavo las manos, se me viene la imagen de mi abuelo, que cada vez que llegábamos a su casa, o cada vez que nos traía él a nuestras casas, a mí y a mi hermano nos traía de la escuela, lo primero que nos decía era a lavarse las manos. Tocabas plata, a lavarse las manos. Tocaste algo que andás a ver dónde estuvo, a lavarse las manos. En paralelo, para no quedarme con ese ejemplo, las relaciones eran distintas. El orden de prioridades era otro. Las virtudes y los valores verdaderamente cumplían un rol en la vida de... ¿No es lo viejo? ¿O hay otras cosas que vos pensás que
Más allá de esta virtualidad, Sí, pregunto, Pepe. te divido eso en dos partes al menos, ¿no? Una tiene que ver, volvemos a lo viejo porque no hay nada que nos permita curarnos, digamos, del coronavirus. No, la ciencia no llegó todavía hacia el coronavirus, entonces vamos a la única acción del ser humano que sí está probada en todas las pandemias, que es la higiene personal y el distanciamiento. Es decir, evitar el contagio por el acercamiento y la higiene personal para tratar de eliminar restos del virus bueno, eso es lo viejo, pero es lo viejo porque no hay tecnología médica que nos permita dejar de lado ese mecanismo, digamos, arcaico que es mínimo mantener la higiene personal. Y ese es el aprendizaje de todas las pandemias, porque las pandemias históricamente, digamos, las que son infectocontagiosas, se erradicaron un poco así, otro poco por inmunidad de rebaño, por inmunidad de la gente, y otro poco cuando hay un cambio o de clima, o hay un cambio, o aparece la vacuna, o aparece la cura, aparece de algún modo la cura. Bueno, eso todavía no está, entonces nosotros volvemos, retraemos todo hacia lo único que sabemos que funciona. Eso por un lado. Y con respecto a las relaciones esenciales, mediado por la tecnología, me parece a mí que la esencialidad de las relaciones, un poco, digamos, se sacan la máscara que aparece cuando hay un montón de otras opciones dando vuelta. Cuando la opción es la vida sobre cualquier otra cosa, se sincera eso. Pero se sincera lo bueno como se sincera lo malo, digamos. No estoy queriendo decir que es bueno esto, claro, sino que claro, hay un acto de sinceramiento y entonces aleja o acerca, o te retrae, o te torna colaborativo, o te hace más buena persona o más mala persona. Eso es cómo le pega a cada uno todo esto, pero que va a ser un cambio drástico, va a ser un cambio drástico, creo yo. Ahí ahí está bien usada la palabra solidaridad, y ahí está bien usada la palabra que fue uno de los primeros disparadores que se le escuchó decir y que trajo todo tipo de cuestionamientos sobre la figura del presidente. Ahí sí cuenta la palabra miserias y miserables, ¿no? Por supuesto. Ahí sí, en este caso sí. Sí, porque hay de todo. Hay de todo. Esto decía hace unos días el divulgador filosófico Darío Stanraiver, ¿no? Decía, la gente chota va a seguir siendo chota y la gente buena, solidaria, ha incrementado, digamos, su esquema de solidaridad. Esto pasó siempre cuando está ahí de nuevo, ¿no? Cuando está ahí la muerte, en las guerras, en los terremotos, en las pandemias, pasó siempre. Y una psicóloga, digamos, que entrevisté justamente hace unos días, decía justamente que cuando nosotros estamos en una crisis tan profunda como esta, la generada por una pandemia, la gente retrae todo su conocimiento, hay como un término psicológico para mencionarlo, no me sale en este momento, pero que hay como un retraimiento hacia todo nuestro aprendizaje ancestral, cultural, y nos volvemos como niños. Entonces, ¿cómo reacciona el niño? Un rato todo bien, otro rato llora, un ratito te dice que sos el mejor, al otro te está acusando de algo. Es decir, y nosotros como sociedad hemos funcionado así, sobre todo en los primeros días de este confinamiento, ¿no? Porque nuestras actitudes eran de miedo ante lo desconocido, entonces discriminamos mucho. De hecho, hoy seguimos haciéndolo con las comunidades aborígenes del Chaco, nos pasó a nosotros con el Chaco, es decir, todas esas cuestiones que, bueno, con el tiempo, pero que va a llevar tiempo, va a poder subsanar todo, me parece, ¿no? En el medio, los medios, sí, en el medio la conectividad, la hipercomunicación, más conectados y más enterados de todo que nunca, pero al mismo tiempo ha sido esto un disparador para que mucha gente aumente su buena perspectiva y otros tantos digan, che, ¿te enteraste lo que pasó? Porque hay un poco de todo, ¿no? Porque hay, al haber tanto dando vueltas, también ustedes, los profesionales del periodismo, se encuentran con, no te digo que con otros competidores, pero en el campo de batalla
hay mucho de eso que no es tan sencillo discernir para el que recibe el mensaje. Déjame que te diga que esto no es, en este caso no es solo para el periodismo. En este caso el que no evoluciona va a morir. Y pasa con la vida, digamos, con la cuestión vincular, va a haber otra manera de vida que está mediada por la tecnología, eso lo estamos viendo. Hoy decía alguien por ahí, ¿no? Ya no se festejan más, no se celebran más cumpleaños, sino cumpleaños. Cumpleaños, sí, está muy bueno. Uno, lo vincular. Lo educativo. Hoy el vínculo educativo se mantiene por a través de alguna plataforma tecnológica, dada la imposibilidad de los edificios físicos de albergar gente, digamos, porque se nuclea mucha gente y por lo tanto no se cumpliría el aislamiento. Escuelas cerradas, plataformas virtuales son la herramienta que tuvo la educación para acelerar un proceso de vinculación y de vinculación con los alumnos y de los contenidos para que no se pierda todo con las escuelas cerradas. Con los edificios cerrados se mantiene el aislamiento, pero las escuelas y los profesionales, mediados por la tecnología, están tratando de generar el vínculo educativo. Y después están el resto de los trabajos que se hacen con computadora, que no es solamente el periodismo, digamos, el periodismo también usa ese medio, pero hay un montón de otros trabajos que usan la tecnología. Bueno, acá, si no evolucionás, te quedás atrás y si te quedás un poco más atrás, estás casi al borde de la muerte, porque la pandemia lo que ha generado es un avance sustancial de la tecnología como herramienta, pero que no ha hecho más, y de nuevo, no solamente en el periodismo, sino en muchos campos de la actividad profesional, ha desnudado las asimetrías. Es decir, nosotros tenemos asimetrías tecnológicas en cuanto a los aparatos, pero también al conocimiento digital, tecnológico digital, en las familias, en las escuelas y en los distintos campos profesionales. El periodismo es uno más, tal vez uno donde se note mucho, porque el periodismo se nota mucho más porque no es esta la única crisis que viene atravesando en paralelo. Es decir, el periodismo atraviesa la crisis del formato, del contenido, de la pandemia, pero también atraviesa la crisis económica, la crisis industrial, es decir, la industria periodística está en crisis hace mucho tiempo, entonces es un combo muy dañino, pero no es el único sector que se sentiría afectado si no encuentra la manera de evolucionar a través de la tecnología y a través también de la forma de hacer el trabajo. Fíjate, decía alguien que está estudiando estos cambios en este momento, hace unas horas no más, que el trabajo, sobre todo, quiero que se entienda bien, el trabajo mediado por tecnología computacional, digamos, ese trabajo ya dejó de ser un lugar a donde ir. Claro. Ya no es más un lugar a donde ir un trabajo, sino una manera de hacerlo. Y por eso el teletrabajo, por eso la telemedicina, por eso los telediagnósticos, por eso el home office, digamos, por eso todos. Tal vez los trabajos que van a seguir siendo lugares de trabajo van a seguir siendo los industriales, digamos, ¿no? Los trabajadores industriales, los que vienen de otra era, pero los que están mediados por tecnología son trabajos que han dejado de ser un lugar a donde ir. El servicio, por básicamente, ejemplo, ¿no? Por el ejemplo, servicio tiene un... Acá vos fíjate que quiénes son los grandes ganadores de la crisis esta, ¿no? Los servicios de paquetería, los servicios de telecomercio, Mercado Libre es la empresa más importante del país, pero que cotiza a tasas exorbitantes en relación a YPF, que era la empresa más importante de la Argentina. Es decir, en serio hay grandes ganadores. Hay grandes ganadores porque se supieron adaptar y porque estuvieron más preparados también para este tipo de relación, es decir, la relación interpersonal mediada por tecnología. Y el que no entiende esto, ¿realmente está perdido o habrá micro nichos y segmentos que todavía se van a quedar añorando viejas formas, viejos modelos? Hay un amigo común que tenemos ambos, que se llama Alberto, y decía, hay muchos viudos con duelos muy largos, ¿no? Y yo no sé cómo será, pero yo creo que ahí la gente es la que va a operar en el cambio. Es decir, hay un factor hoy muy determinante, te voy a poner un ejemplo, hay un factor hoy muy determinante
que está atravesando por una crisis muy profunda, que es las obras sociales. Es decir, hay obras sociales que se adaptaron rápidamente y que prestan un servicio inmediato y digital, y hay obras sociales que todavía piden la firma con el papelito. Bueno, el servicio se va a tener que prestar de otra manera porque el usuario no va a querer exponerse y va a buscar las prestadoras, los servicios, que le solucionen el problema y no que le generen más problemas con riesgo de vida, además, con riesgo de contagio, con riesgo de enfermedad. Entonces, ahí, por eso tengo un nicho, para poner un ejemplo muy de ahora, que es que hay obras sociales, prestadoras de servicios sanitarios que se han adaptado rápidamente, que ya han hecho todas las cuestiones más virtualizadas, sin tanta burocracia, y hay otros que no, y eso yo creo que van a ser penalizados por el mismo usuario, digamos, ¿no? En algún punto, y no necesariamente una ley, digamos, que... Bien, pero sin embargo, y volviendo a lo que yo te decía hoy del periodismo y de la gente en los medios y los comunicadores, hoy hay para hacer dulce de lo que quieran, ¿no? Sí. De entrevistas, de material, de lo que quieran. Pero alguna vez me dijiste, en una charla que tuvimos una noche por Instagram, me dijiste, pero vos fijate que la confiabilidad de los medios tradicionales hoy, en este tiempo, está teniendo una fuerza importante. Exactamente, porque son validadores sociales todavía, son validadores de información, son curadores. O sea, si alguien está viendo acá y tiene alguna noción de arte, es que como el que te arma una muestra, ¿no? El que te cura, el que te pone esta pintura al lado de esta porque tiene alguna relación. Bueno, los medios hacen eso también, todavía hacen eso, y esa es su fortaleza. De todas maneras, hay un montón de competidores, como decís vos, que también están, y grandes transportadoras de información con la que es imposible competir y que también están, que son básicamente Google y las grandes distribuidoras de soporte digital, digamos. Entonces, y ahí los medios, todos, los más grandes, los más chicos, nadie ve nada. ¿Y ellos qué hacen? Son transportadores de información, de la mejor, del New York Times, o de la peor, de un pasquín, de un pueblo perdido. Pero ellos son los que transportan la información. Entonces, ahí tenés, ya que lo mencionas, tenés tal vez de las últimas discusiones de los medios, la discusión más importante de todas, que es la discusión del transporte de la información. Los medios no estaban preparados para que se le discuta el transporte, estaban preparados para que se le discuta el contenido. ¿Por qué? Porque en el contenido los medios son fiables, son buenos, pero en el transporte, cuando vos competís en un rubro que no es el tuyo, bueno, te desequilibra todo y te genera esta crisis. Pepe, en medio de todo esto... y que digo, ¿con el transporte a qué me refiero? A que tu noticia viaja por algún buscador de Google, por Facebook, por las redes sociales, que no son tú, y también viaja en un celular, viaja en un auricular, viaja en la televisión, en la radio, en donde quieras, a la hora que quieras, on demand. ¿Vos te sentís un tipo preparado para esto que viene? Yo estoy haciendo lo que puedo, como puedo, y hace unas semanas tuve que hacer mi primera entrevista en profundidad por Zoom, para hablar de virtualidad educativa. Es decir, ahí matamos dos pájaros de un tiro. Y la verdad que yo me sentí muy bien porque hicimos una mezcla de las dos cosas, y televisión con el régimen más o menos habitual, pero la entrevistada no estaba, entonces estaba por Zoom, tuvimos que guardar un montón de cuestiones que tienen que ver con el retardo, con todo eso, pero el contenido yo creo que está logrado, salió bien, y volví a hacer otra que todavía no se publica, pero que se va a publicar porque entrevisté a un especialista del Chaco y bueno, por razones obvias, digamos, venía bien la tecnología, pero yo no me quedo con la crisis, digamos, yo me quedo con la oportunidad, y la oportunidad que me abre ese tipo de tecnología, si el producto terminado es bueno, es que hoy yo voy a poder entrevistar a gente que de otro modo no iba a poder entrevistar y que no está en Argentina o que no está al menos en la provincia. Entonces te saca la crisis, pero también te da una oportunidad, y yo prefiero quedarme con la oportunidad, ¿no? Y en el día a día, dejando de lado esa proyección, en el día a día y sacando al profesional, de las cosas que pertenecían al viejo orden,
¿Qué te gustaría que vuelva? No, Aunque no. sea un ratito. No, sin Aunque sea un duda. ratito. Entonces ya te dije, Sí. sí, sin duda es el fuego y la mesa larga. No, eso no. No, eso no, no negocio. Y el hombre vuelve al fuego, ¿no? Sí, obvio. No, esas cosas no. Espero que vuelvan pronto. Pepe, muchísimas gracias. Gracias a vos, Dani. Que tengas una excelente noche. Igualmente. Gracias a todos.